Bueno, ayer me nominó mi compañero en la radio, compañero también de Showmatch de Marcelo Tinelli, el señor Larry de Clay me nominó para tirarme el balde, el famoso balde. Usted vio que hay un montón de gente que se está tirando un balde de agua helada. Bueno, detrás de toda esta cosa farandulesca hay, o debería haber, un objetivo un poco más interesante, que es el de recaudar fondos para una enfermedad que no conocíamos mucho los argentinos, que estamos conociendo a partir de esto. Sí, esto que parece frívolo, pero que en realidad tiene un objetivo de recaudación, sirve para conocer un poco más, bienvenido sea. Bueno, eso me parece que tengo que hacer yo, y yo sé a quién voy a nominar. Lo voy a nominar a Damián de Santo, que es mi amigo, así que seguiremos con eso. Pero más allá de lo anecdótico y farandulesco de esto, estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica. Amiotrófica en realidad. Se llama esclerosis lateral amiotrófica, se conoce como ELA, y nosotros tenemos aquí al doctor que nos va a explicar exactamente de qué se trata esta enfermedad y también toda esta campaña. Así que, doctor, bienvenido, el doctor Alejandro Guillermo Anderson, director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. La ELA, a pesar de su nombre, esclerosis lateral amiotrófica, no hay que engañarse, no tiene nada que ver con la esclerosis cerebral o la demencia, ese problema de la gente de mucha edad que pierde la memoria, y tampoco tiene ninguna relación con la esclerosis múltiple, que es un poco más conocida y que tiene que ver con problemas inmunológicos, donde desarrollamos anticuerpos contra nuestra propia mielina y entonces la envoltura de los nervios se resiente y se daña. No, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa. Así como el Alzheimer es una enfermedad degenerativa y el Parkinson es una enfermedad degenerativa, la ELA también, pero muy particular, porque compromete exclusivamente las neuronas motoras. Nosotros, en el sistema nervioso, tenemos neuronas que son de entrada, las de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, la sensibilidad, el tacto. Toda esa información que nos llega la traen las neuronas de entrada o aferentes que no se dañan en esta enfermedad. Y también tenemos neuronas que son asociativas. Las neuronas asociativas son las que nos enseñan digamos, a archivar las experiencias y las que nos permiten pensar. Un ícono de esta enfermedad es el científico Stephen Hawking, que tiene que ver con las teorías del universo, con los agujeros negros. ¿Y nosotros cómo lo vemos? ¿Él un tiene paciente, ELA? claro, allí ves un paciente con una ELA muy avanzada y que sin embargo conserva toda su lucidez intelectual, pero prácticamente no tiene ninguna capacidad motora. Eso te pinta cómo es la enfermedad. Alejandro, ¿y en Argentina fue el negro Fontana Rosa quien tuvo esta enfermedad? Digo de los más conocidos. Claro, ¿no? claro. ¿Hay muchos casos en Argentina? Los casos en el mundo son, te diría, entre 5 y 8 por cada 100.000 habitantes. Dicho de manera más concreta, en Argentina debe haber unos 1.000 a 2.000 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es genético? Lo genético compromete solamente el 2% del total de la ELA. El resto, el 98%, realmente se desconoce. Y el problema que tenemos es que, claro, yo les contaba que es una enfermedad degenerativa, pero ¿qué ocurre? ¿Pero es neurológica? Es neurológica pura porque compromete exclusivamente el sistema nervioso y solamente las neuronas motoras, las de salida, las que dan la orden a nuestros brazos, a nuestras piernas, la devolución, la parte articular. Hay un medicamento muy especial que se llama Riluzole, que es un antiglutamato, una sustancia que se acumula y que tiene cierta toxicidad, que permite que la enfermedad evolucione más lentamente. Pero no tenemos todavía la solución. Hay un problema en la investigación. ¿Cuál es el problema? Que digamos, el número de pacientes, como no es tan importante, se hace difícil. No es lo mismo que el Alzheimer y no es lo mismo que el Parkinson, donde tenemos más herramientas y tenemos muchísimo más avanzados los estudios que nos van a permitir evitar estas patologías. Entonces, es muy bueno todo esto que se ha dado, de que la gente tome conciencia y de que se intente que se estimule la investigación para poder
ir tras alguna nueva idea a ver si nos da resultado y nos otorga la clave de cuál es el mecanismo que produce la enfermedad, que hasta el día de hoy es desconocido. ¿Y esta campaña, usted qué conoce de esta campaña que es mundial, ¿no? Bueno, La de tirarse el baldazo de agua. Siempre hay alguien que empieza y por alguna razón Me dijeron que se falleció traduce. el fin de semana pasado el muchacho que sí. arrancó la campaña. Falleció. Un accidente de tránsito, creo, ¿no? Ahogado. Ahogado. Qué ironía. Sí, Esto ahogado. lo comenzó un muchacho tratando de recaudar fondos. Acá no se recaudó tanto todavía. Claro. En todo el mundo creo que llevan 15 millones de dólares. Recién comenzó. Es bueno para que se difunda, y es bueno también para recaudar. No solamente para el tema de la investigación, que requiere muchísimo dinero, sino para el tema de las asociaciones que vinculan a los familiares y pacientes con enfermedad de Alzheimer, que seguramente necesitan mucho más el dinero. Pero bueno, este tema del balde le dio una originalidad y por eso se difundió. Cada tanto pasa con esta enfermedad, porque vos hablabas de las personas conocidas en nuestro medio, yo te mencionaba al científico, pero los americanos cuando hablan de la enfermedad le dicen enfermedad de Lou Gehrig. Y vos decís, ¿por qué enfermedad de Lou Gehrig? Porque fue un famoso jugador de béisbol que todo el mundo conocía y que, bueno, se enfermó y falleció de esta enfermedad, y para la gente fue un golpe importante, y entonces la gente dice la enfermedad de Lou Gehrig, mirá vos. ¿Y en los últimos años hubo algún tipo de avance, digamos, con este medicamento del que usted me habla, como para retardar la enfermedad? El medicamento se desarrolló ya hace cierta cantidad de años y es de los últimos 10 años, digamos, y no tenemos otro avance concreto, por lo menos en el mundo de la medicina asistencial. Sí hay pequeños avances en el mundo de la medicina de investigación, pero eso todavía no ha llegado a traducirse, no bajó al nivel asistencial. Claro. Y no se sabe las causas exactamente de por qué neurológicamente el cuerpo empieza a reaccionar de esta manera. En realidad, aparentemente tiene que ver con el organismo cuando va recambiando y renovando sus estructuras. Todas las células y las neuronas también, que se conectan entre sí, tienen proteínas que son estructurales, ¿no?, como ladrillitos para poder armarlas, y proteínas que tienen función de receptor, funciones enzimáticas. Bueno, el problema es que por alguna razón, cuando se empiezan a cambiar las proteínas que se gastan por las nuevas, no lo hacen con la perfección que tienen que hacerlo. Y entonces empieza a haber fallas que terminan por matar a las neuronas. Los primeros síntomas de esta enfermedad. Los primeros síntomas son muy sutiles. Imaginémonos una persona que tiene un trabajo en el cual usa su cuerpo, puede ser una persona que trabaja de cortinero. Y entonces esta persona, ¿qué hace? Bueno, tiene que levantar los brazos para agarrar, para instalar las cosas, para trabajar, para atornillar, para desatornillar. Empieza con una molestia en el brazo. ¿A quién va a consultar? Va a consultar al traumatólogo. Entonces el traumatólogo va a estudiarlo y va a descartar que no tenga un problema en un hombro, que es lo primero en lo cual van a pensar. El médico traumatólogo, una vez que descarta la patología traumatológica, la patología del hombro, ¿qué va a hacer? Lo va a derivar al neurólogo. Ese sería el camino correcto. ¿Qué vemos los neurólogos? Una alteración de los reflejos y atrofias musculares en una localización muy particular y muy llamativa. Si nosotros usamos el martillito de reflejos, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas en los cambios de reflejos, y si hacemos un estudio muy importante que se llama electromiograma, que mide la actividad eléctrica del músculo y de los nervios, vendría a ser como el electrocardiograma, pero en los músculos comunes. Eso nos da una información, un patrón eléctrico muy característico que ya nos orienta directamente a pensar que ese paciente puede tener una esclerosis lateral amiotrófica. Hay varias enfermedades de motoneurona, de neurona motora. Entonces hay que ver si la enfermedad que tiene el paciente corresponde a ELA, porque hay otras que son de evolución más lenta y que se estancan. ¿Y en qué tiempo evoluciona la enfermedad? Desde digamos, los primeros síntomas hasta el desarrollo. Y en realidad porque es muy cruel además, ¿no? Sí, en realidad a los 3 años el 50% de los pacientes fallecen, y a los 10 años sobrevive el 10%.
pero eso es cuando es una ELA típica, porque en realidad tenés muchos casos de pacientes que se estanca la enfermedad y tenés pacientes que ha evolucionado hasta un punto, después siguen viviendo muchísimos años. Tenemos el caso del científico, pero hay mucha gente desconocida que incluso continúa con una performance motora bastante aceptable. Y Stephen Hopkins, que es el científico, uno de los cerebros más prodigiosos del planeta, qué ironía también, ¿no?, que tenga solo el cerebro funcionando prácticamente, porque en cuanto a su motricidad creo que es casi nula. Claro, así es el tema de esta patología. Pero hace y así mucho es que está él. Sí, no sé qué medicamentos le estarán dando. No, porque... pero por eso básicamente te cuento que estas cifras que yo les doy no son una regla total, son un promedio de todos los pacientes y esto tiene un rango muy amplio. Yo tengo pacientes que están hace muchos años con la patología estancada y que continúan viviendo y trasladándose y moviéndose con alguna dificultad, pero incluso moviéndose a lo sumo con un bastón, o sea, no es que están en silla de ruedas ni otra cosa. Pero son algunos casos de enfermedad de motoneurona que no llega a ser esclerosis lateral amiotrófica. Y lo importante es esto de seguir investigando, porque este tema que yo te contaba de las proteínas y cómo se desgastan y cómo se van cambiando, se da también en el Parkinson, se da también en la enfermedad de Alzheimer, y esto que hemos ido viendo lo estamos empezando a aprovechar para otro tipo de enfermedades. En la medida que uno conoce los mecanismos de funcionamiento de determinada enfermedad, uno puede después aplicar este mecanismo a otras patologías en las cuales no llegaste a verlo porque la casuística no es tan importante. Y no hay forma, ¿no?, de evitar, al no conocerse demasiado el origen de la enfermedad, no hay una recomendación que usted como médico pueda hacer para evitar este tipo de enfermedad. Acá cuando nosotros tenemos una patología vascular, ¿no?, que es lo típico que nosotros le decimos como médicos a todos los pacientes. Bueno, haga actividad física, la dieta, cuídese de la presión arterial, si es diabético que la glucemia esté bien, el colesterol, no fume, pero todas esas recomendaciones que damos siempre los médicos son para la mayor parte de las enfermedades que dependen del desgaste de la parte vascular, de nuestra, digamos, cañería. Y acá no, acá estamos frente a una enfermedad que no tenemos todavía herramientas para darle un consejo a los pacientes para poder prevenirlas, porque desconocemos. Seguramente va a haber alguna predisposición muy sutil, química, con algún desencadenante ambiental. No va a ser ni puramente genético ni puramente ambiental, porque eso es lo que estamos viendo en un montón de enfermedades. En la enfermedad de Alzheimer tenemos algún grupito de Alzheimer que está genéticamente fuertemente determinado, pero el resto depende de predisposiciones genéticas que son desencadenadas por determinadas cuestiones ambientales. Doctor, ¿y en la República Argentina estamos avanzados con el tratamiento de esta enfermedad? Lo que tiene bien organizado el país es el acceso a la medicación. Es decir, la medicación que está aprobada internacionalmente, esa está disponible en nuestro país, y el acceso a la medicación se ve facilitado por leyes que permiten que tanto la gente que tiene cobertura médica, obra social o cobertura médica privada, o que no tiene cobertura médica y tiene una atención hospitalaria pura, va a tener el acceso al medicamento sin ningún costo porque se cubre en un 100%. Ese tipo de cosas están bien organizadas en Argentina. La edad de la gente que contrae esta enfermedad es un entre rango... los 40 y 70 años. La mayor parte. No hay casos de gente joven. No, ni gente muy joven, ni gente de mucha edad. Pero bueno, es entre 40 y 70. Hay algunas excepciones. Y lo neurológico, el estrés, la exposición, ¿no tiene nada que ver la calidad de vida? Por ahora el tema estrés, el tema psicológico, no hay manera de vincularlo. En algún momento se habló, porque como muchos fueron deportistas famosos, se quiso buscar si realmente la actividad física excesiva podía ser desencadenante, pero tampoco. Claro. También se quiso buscar algún camino, si había agroquímicos que podían desencadenarlo, tampoco se pudo ir por ese camino. Hasta ahora no tenemos realmente la clave, es muy esquiva la enfermedad y la incidencia y prevalencia se tiene que asociar con otros centros y no solamente dentro del país. Tiene que ser protocolos hechos
por varios centros de investigación de muchos países. Son como consorcios que se arman. ¿Y es una enfermedad que se descubrió hace muchos años? Tiene muchos años, sí, Muchos sí. años, ¿no? Sí, se le decía enfermedad de Charcot, y es un neurólogo que ya tiene un par de siglos, y la enfermedad está bien descripta. ¿Por qué? Porque uno puede realmente diagnosticarla por el cuadro clínico y por los estudios anatomopatológicos, que eso sí tienen ya un par de siglos, ¿verdad? Que, con el microscopio, etcétera. Lo que me gustaría saber es por qué el balde de agua helada. ¿Esto tiene alguna connotación a la sensibilidad que produce o no se produce con la enfermedad? Los pacientes lo que tienen es... bueno, yo les decía las neuronas motoras. Ajá. Las neuronas motoras, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo puedo yo generar un movimiento? ¿Cómo puedo mover un dedo? Desde el cerebro hasta el músculo que mueve un dedo, siempre hay dos neuronas motoras. Ajá. Una se llama neurona motora superior y otra inferior. Así es para todo. Cuando en esta enfermedad es muy particular, porque es de las pocas que puede comprometer la neurona motora superior y la inferior al mismo tiempo. Ajá. Es muy particular esto. Y se buscó la clave justamente en esto y todavía no se encuentra. Ahora, cuando se compromete la neurona superior, ¿viste cuando vos tenés un accidente cerebrovascular? Sí. Lo típico que es ver un paciente hemipléjico y que tiene los músculos duros, ¿verdad? Es espasticidad. Cuando se daña la neurona de arriba, la superior, hay espasticidad. Pero ¿qué pasa con una persona que sufre, se le corta un nervio por un accidente, se cortó con un cuchillo, con un vidrio? El músculo queda todo blandito, el brazo queda blandito. Cuando se daña la motora neurona inferior, entonces allí hay una hipotonía. Ajá. El tema es que esta enfermedad tiene la particularidad de comprometer las dos neuronas y el fenómeno de espasticidad a veces es tan importante que yo no sé si el tema del balde, el tema del escalofrío, tiene que ver con eso. Claro, porque la espasticidad es tan importante que vos a veces tocas, das un pequeño estímulo sensitivo al paciente y rápidamente la espasticidad lo contrae, así como uno, como lo que le pasa a uno cuando se tira un balde de agua fría. Ajá. Yo pensé mucho y creo que debe tener que ver con esto, pero sinceramente no lo leí. Lewin, tengo un minuto más. ¿Puedo? Mire, siempre a los médicos les preguntamos aquí, por como usted lo sugería antes, una cuestión de una enfermedad cardíaca. Bueno, los consejos son coma liviano, tenga actividad física. Para usted que trabaja en la neurología, ¿hay algún consejo que pueda dar, no sé, de ejercicios del pensamiento lateral, para evitar... Porque esta es una de las tantas enfermedades neurológicas que hay. ¿Existe en la neurología algún tipo de recomendación, así como para el cuerpo, digamos, hay actividad a desarrollar, insisto, para la neurociencia, para la neurología? Para la neurología lo primero que hay que pensar es que el cerebro y que el sistema nervioso está dentro del cuerpo. Entonces tenemos que cuidar el cuerpo. Entonces todo lo que dice el médico clínico es importantísimo. O sea, presión arterial, cuidarse de la diabetes, en todo caso que esté la glucemia bien, el colesterol. Todas esas recomendaciones generales son importantes, que son las que contábamos hace un rato. En particular, para la neurología, les cuento que tanto la actividad física como la actividad intelectual, como la actividad social, son fundamentales para mantener a nuestro cerebro sano. En la medida que tenemos más reserva cognitiva, tenemos muchísimos más mecanismos para poder compensar el deterioro de la memoria. Es decir, si nosotros sufrimos de la enfermedad de Alzheimer, y esto se vio en la última reunión del Mundial de Alzheimer que se hizo en Copenhague hace pocos meses, se vio que hay pacientes que pueden tener anatomopatológicamente el comienzo de enfermedad de Alzheimer, pero si esos pacientes tienen la parte vascular perfecta, lo pueden compensar. Y si tienen reserva cognitiva, porque son personas que siempre leen, que estudiaron, etcétera, también lo pueden compensar. La actividad física se dice que puede disminuir hasta en un 50% la posibilidad de sufrir una demencia, un deterioro de las funciones superiores cuando uno sea grande. ¿Por qué?
porque ayuda a la parte vascular. Y las endorfinas, ¿A todo qué eso le ayuda a llamamos las neuronas. actividad física? Igual 2 veces por semana, 3 veces por semana. 3 veces mínimo, entre 3 y 5 veces por semana. Se hizo un estudio en el cual se vio la evolución de pacientes que hacían actividad física entre 3 y 5 veces por semana contra los sedentarios. Se compararon varias décadas, incluso personas de 70, y la diferencia fue impresionante. Tal es así que las consecuencias, hubo, digamos, conclusiones neurológicas y hubo conclusiones para los clínicos. Los clínicos dijeron se envejece 10 años menos. 10. Y no olvidarse entonces este tema de la actividad intelectual. Y el tema de la actividad intelectual es buscar la novedad. Porque el aprender, no la rutina, porque uno puede decir, pero si mi trabajo es intelectual, bueno, pero si uno termina haciendo todos los días lo mismo, claro, ya finalmente tiene todos los mecanismos aprendidos, por más que sea intelectual, y eso ya no estimula tanto el cerebro. Entonces siempre hay que ver de hacer algo nuevo. Pero la verdad es que cuidar el cuerpo, tener los circuitos, como le decimos a los pacientes de edad, tenga circuito de actividades física, social y intelectual, eso es fundamental, primero para la calidad de vida y segundo para conservar bien el cuerpo y nuestro cerebro. En definitiva, básicamente las recomendaciones, como usted dijo, son las mismas que para cuidar cualquier otra, el cuerpo integral, digo, la cuestión neurológica es parte de nuestro cuerpo y las actividades, la dieta, una vida tranquila y todo lo que sirve para nuestro físico sirve también para nuestro cerebro. Sí, ¿no? por supuesto. Hay un concepto que se llama envejecimiento exitoso, porque a veces uno dice, ¿cómo se envejece? Bueno, había un médico amigo que decía, tenés que tratar de llegar sano a la muerte. Claro, ¿no? Bueno, hay límites, ¿no? Claro. Pero uno dice, bueno, ¿cómo se puede envejecer? Está el envejecimiento de la mayor parte de la población, donde uno puede cuidar la calidad de vida, pero en general siempre hay un par de enfermedades, cierto número de medicamentos, y hay un pequeño número de personas que tienen lo que se llama envejecimiento exitoso. Ajá. Son personas que obviamente están favorecidas genéticamente, pero tienen algunos comunes denominadores. Son todas personas optimistas y muy motivadas. Vos hablas con ellas y tienen más de 80 y siguen teniendo proyectos. Es muy interesante la manera en la cual se mueve esta gente. Hay algunos protocolos de investigación en el mundo donde se analizan a los centenarios y a los supercentenarios. Ajá. Centenarios son los de más de 100 años y supercentenarios son los que tienen 110 o más. Hay 600 supercentenarios en el planeta. 600. 600 identificados. Ajá. Y lo que se hace es no solamente analizarles la genética para ver cuáles son los genes que tienen ese reloj biológico tan bien predispuesto para poder vivir tantos años, que tanto los ha favorecido, sino que además se les analiza el perfil psicológico, porque vos también preguntaste algunas cosas psicológicas. Y tienen una actitud frente a la vida especial y distinta del promedio de la población. Claro que sí, siempre una actitud positiva ayuda a resolver muchos problemas. Doctor, la próxima, Lewin, le hablo a nuestro productor, lo vamos a invitar porque sabe mucho y estudia mucho sobre los trastornos del sueño y aquellos que hemos sufrido alguna vez de apneas y demás, durante la noche pasa con nosotros un montón de situaciones que desconocemos. Me hablaba de los que patean, ¿cómo se llama? El síndrome de las piernas inquietas. El síndrome, pero bueno, lo dejamos para un próximo capítulo. La semana que viene o la otra vamos a hablar sobre los trastornos del sueño. Sí, trastornos del sueño, el estudio que se llama polisomnografía. Es todo un mundo. Sí. Efectivamente, una vez me lo hice y arrojó resultados. Pero lo dejamos para otro capítulo. Doctor, muchas gracias por esta visita y por esta explicación de esta enfermedad conocida ahora por nosotros masivamente, que es ELA. Gracias a ustedes. El doctor Alejandro Guillermo Anderson, titular del Instituto de Neurología de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a meter